Perfecto, profe. Fíjense, gracias, William. Ahora vamos a un punto que a mí me parece especialmente importante de el profesor Aveledo, que es tratar de tipificar el pensamiento político, es decir, qué tipo de pensamiento político podemos encontrar. Entonces, él ahí utiliza dos criterios muy importantes. Uno es lo que podríamos llamar el concepto humanístico que se tiene de la condición humana, es decir, qué tipo de ser humano concibe el autor. Dependiendo del tipo de ser humano que conciba, ahí vamos a tener una primera caracterización. Y el otro es, Ariana dice que si ustedes escuchan, ¿me escuchan? Sí, profe. Qué bueno, gracias. Entonces, Ariana, ¿tú nos escuchas? Bueno, suponemos que Ariana nos escucha. Cualquier cosa nos vuelve a avisar, por favor. Entonces, el otro factor, la otra variable que dice el doctor Aveledo que hay que considerar es cómo se concibe el orden social. ¿Cómo concibo yo el orden social en un determinado momento? Y a partir de ahí, cruzando esas dos variables, yo puedo tener varios tipos de pensamiento político. Yo los invito a que vayan a la página 50, donde el autor hace un gráfico, ¿verdad? Una ilustración que es muy útil para comprender esto. ¿Ok? Una vez, avísenme cuando estén ya en la página 50, por favor. Listo, ya todos en la página 50. Sí. Perfecto. Ya el amigo William tuvo la gentileza de compartirlo con ustedes para que lo vean. Ok, fíjense que entonces usted tiene 4 cuadrantes. Hay un continuum que va de pro status quo, anti status quo. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy alguien que está completamente de acuerdo con el orden social en un determinado momento, o yo estoy contra el orden social. Y después hay un eje vertical que dice el concepto que yo tengo del ser humano. Yo tengo un concepto del ser humano positivo, considero que el ser humano es solidario, que es cooperador, etcétera, o tengo un concepto del ser humano más negativo, ¿ok? El ser humano es egoísta, es agresivo. Ahí, por ejemplo, ahí podríamos tener a dos autores. En el concepto más negativo del ser humano tenemos a Hobbes, por ejemplo, y en el concepto más positivo podemos tener a Rousseau. En todo caso, obviamente eso no son ideas fijas, sino que son tendencias. Entonces, tomando esos dos ejes, el autor dice, le agrega dos componentes más. Si ese pensamiento político se ubica en un sistema no autoritario o en un sistema autoritario, lo cual aparece en el lado izquierdo del cuadro, o con respecto a las ideas políticas, si son ideas normales, entre comillas, ideas convencionales, o son ideas disruptivas. ¿Ok?
mosca con las ideas disruptivas. Ideas disruptivas suena muy, de repente como muy chocante, pero depende. O sea, Martin Luther King tenía ideas disruptivas. Gandhi tenía ideas disruptivas. Depende del momento político. Entonces, básicamente, a partir de la conjunción de estos factores que les estoy explicando, usted puede tener varios tipos de pensamiento político. Si usted tiene ideas, digamos, normales, es favorable al status quo, es favorable al orden social existente y parte de un sistema no autoritario, podemos decir que usted es un conservador no autoritario. Mosca también con las palabras, porque entonces a veces nos suena como que un conservador es alguien retrógrado. No, un conservador, como muy bien dijo en algún momento nuestro amigo Winston Churchill, cuando dijo, bueno, soy conservador porque hay cosas valiosas que conservar. ¿Ok? Entonces, bueno, tendríamos un primer grupo de pensamiento político. Aquel pensamiento político que se definiría como conservador no autoritario, el cual tiene una concepción positiva del ser humano con ideas convencionales en términos políticos y inspirado o basado en un sistema no autoritario. Del lado derecho tendríamos aquellas personas que están en contra del status quo, que tienen ideas disruptivas, ideas que, digamos, rompen con el orden social, pero que se mantienen dentro de un sistema no autoritario. Entonces ahí tendríamos un pensamiento político que llamaríamos revolucionario no autoritario. ¿Ok? Eso sería el otro grupo. Nazaret dice que se perdió. ¿De qué te perdiste, mi niña? Me tienes que decir de qué te perdiste, porque si no, si hay alguien más que se haya perdido. Ah, es que estabas Yo, por profe, fuera. yo no entendí mucho. Ok, porque estaba fuera. Ah, bueno, no hay ningún problema, se repite. Básicamente, si vuelve al texto del autor, el autor, voy a ir rápido para no aburrir a los demás. ¿Ok? Básicamente el autor dice que para tipificar, para clasificar el pensamiento político, se pueden utilizar los siguientes criterios. Primero, si el autor está en contra o a favor del orden social. Si ves el gráfico, perdón, la ilustración, verás que hay un continuum horizontal que va de pro status quo a anti status quo. Es decir, ¿estoy a favor del orden social o estoy en contra del orden social? Y hay un eje vertical que te da idea de cómo concibo yo al ser humano. Si es una concepción negativa del ser humano, el ser humano es egoísta, es violento, etcétera, o tengo una concepción positiva del ser humano. ¿Ok? El ser humano es cooperante, es solidario, es generoso, etcétera. Por supuesto, son concepciones idealizadas. Yo decía que en el concepto negativo del ser humano estaría un autor tan serio como Hobbes, o en el concepto positivo del ser humano tendríamos a un autor igualmente importante y relevante como es Rousseau. Y por otro lado, el autor dice, bueno, depende si las ideas que yo estoy utilizando son ideas normales, convencionales, o ideas disruptivas. ¿Qué quiere decir disruptivas? Ideas que implican cambios importantes. Y por supuesto, el otro factor que aparece del lado izquierdo es si yo estoy en un sistema autoritario o en un sistema no autoritario.
Entonces, de la combinación de esos factores, tú puedes tener varios tipos de pensamiento político. Si estás a favor del orden social, tus ideas son convencionales y estás montado en un sistema no autoritario, digamos que hablaremos de un pensamiento político no conservador, no autoritario. Yo explicaba en ese momento que conservador no significa retrógrado, ¿ok? Winston Churchill decía que él era conservador porque consideraba que había cosas muy valiosas en la democracia británica que había que conservar, ¿ok? Ahora, si esa persona se mantiene en un sistema no autoritario, pero se mueve con ideas disruptivas, ideas innovadoras, ideas de cambio, estamos hablando de un pensamiento político revolucionario, no autoritario. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe, ya está perfecto, ya entendí todo. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Ahora, si esa persona defiende el orden social, tiene una lectura negativa del ser humano y está ubicado en un sistema autoritario, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un sistema político, ¿verdad? O perdón, un pensamiento político conservador autoritario. Y del otro lado, si tú tienes a una persona que tiene una noción negativa del ser humano, está en contra del orden social y además tiene ideas disruptivas, que vamos a tener? Vamos a tener un pensamiento político revolucionario autoritario, como es el caso, por ejemplo, de Lenin. Lenin es un típico caso de un revolucionario autoritario. Entonces, creo que esta ilustración es especialmente útil porque permite de una manera muy clara poder organizar los diferentes tipos de pensamiento político que plantea el autor. Dice Nazaret que tiene una idea de cambio político bajo la represión, pero fíjate, el tema es que la experiencia indica que los revolucionarios autoritarios terminan creando un sistema represivo, autoritario y donde prácticamente los cambios no existen. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con la Unión Soviética durante 60 años. Creo que yo les mandé un hilo sobre el papel nefasto, tóxico y dañino de Lenin cuando la sociedad rusa se enfrentó a la monarquía, al sistema monárquico absolutista de los zares. Entonces ahí pueden tener una muy buena idea. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Permiso, profe. Es decir, que con lo que usted acaba de señalar, por ejemplo, es como un círculo, ¿sabes? No es como en sí que cambien algo, sino que van a adecuar la política y el poder a su conveniencia bajo la represión, la violencia, etc. No es que vayan a hacer un cambio positivo para el país, sino que van a hacer cambios que a ellos les convenga. Sí, y ¿cuál es digamos, cuál es el punto de partida? El punto de partida son los propios textos, es decir, lo que vino con el marxismo ya estaba escrito, o sea, ya estaba dicho en los propios textos de Marx. Y posteriormente en lo que escribe Lenin y lo que escribieron otros autores.
pero además está explicado en el propio desempeño de esos regímenes. Es decir, el horror que significó la vida para millones de personas durante la dictadura comunista. Y a pesar incluso de el lavado de cara que el comunismo tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, por vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, a ver, muchas veces yo pregunto, ¿cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien me puede decir aquí? O sea, ¿cuál es el evento que oficializa la Segunda Guerra Mundial? Cuando la Alemania nazi invadió Polonia, profe. ¿Quién dijo eso? Yo, profe, Rommel Carrasco. Rommel. Pues tienes mucha razón, pero es una verdad incompleta. Porque la Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión concertada y acordada entre Hitler y Stalin. Es decir, entre Hitler y Stalin se firma un pacto conocido como Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era el ministro de Relaciones Exteriores de Hitler y Molotov era el ministro de Relaciones Exteriores de Stalin. Y ambos firman un pacto para invadir Polonia y repartirse Europa. Es decir, la Segunda Guerra Mundial comienza con un acto, ¿ok?, concertado entre los comunistas y los nazis. No por casualidad, Hitler, cuando invade Polonia, pudo haberse agarrado toda Polonia. No se agarró toda Polonia, se agarró la mitad de Polonia. ¿Y por qué la mitad de Polonia? ¿Por qué no se agarró toda Polonia? Porque la otra mitad fue invadida por Stalin 15 días después. ¿Ok? Se encontraron en la frontera y se saludaron como muy amigos. Entonces, Stalin se hace parte de los aliados cuando Hitler lo traiciona. Es decir, típica traición entre delincuentes. Hitler lo traiciona, comienza la famosa Operación Barbarroja, invade la Unión Soviética y ahí entonces se vuelven enemigos. Y la Unión Soviética no se hunde porque Inglaterra y Estados Unidos le mandan suministros, le mandan comida y le mandan armas para poderse defender. ¿Ok? Y la mejor demostración de esto que estoy diciendo es que al poco tiempo de terminar la Segunda Guerra Mundial, Stalin cierra toda la frontera, aísla no solo a la Unión Soviética, sino todos los países que habían caído bajo su dominio después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, como digo, esto no es algo meramente teórico, es algo muy real, muy cierto. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, yo quería aportar algo a lo que dijo Nazaret, Ajá, dígalo. que era que ya yo podía, he leído, estaba leyendo bastante el libro del buen salvaje, buen revolucionario. Y en el segundo capítulo, donde se taclea un poquito la perspectiva de Estados Unidos y sus orígenes y todo eso en los inicios de la América moderna, se basa mucho en extractos del diario de Francisco de Miranda. Entonces, cuando Francisco Miranda viajó a Estados Unidos post guerra de independencia. Y entonces una parte explica con muchos ejemplos y mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo ahora, pero que las revoluciones que se veían en la América fallida, que es América Latina, pues nuestra América, eran revoluciones falsas, porque lo que hacían era mantener un status quo de privilegio para las personas que estaban desconformes con el gobierno al que estaban tirando. O sea, lo que hacían era hacer un bucle de revoluciones falsas, falsas y falsas para seguir con un privilegio que al final no eran revoluciones
revoluciones reales porque no cambiaban nada. Y esa es la diferencia con el gobierno estadounidense aquel entonces, que ellos preferían tener una ley horrible por 3 años para esperar el tiempo suficiente para cambiarla mediante la legalidad de un congreso, como sea, en lugar de hacer revoluciones innecesarias que lo que hacían era traer más miseria a un país democráticamente débil como eran los países independientes de América del Sur de aquel entonces. Sí, es interesante. Yo siempre recomiendo, léanse los diarios de Miranda. Miranda fue un personaje fantástico. Como tú muy bien dices, él participa, es un personaje único, ¿ok? No hay otro personaje en el siglo XIX como él que haya participado de las 3 revoluciones políticas más importantes de su siglo. ¿Ok? O sea, Miranda, por supuesto, participa en el proceso de independencia de Venezuela, aunque, ojo, cuando es traicionado por Bolívar. Oh, cielos, no puede ser, Bolívar traicionó a Miranda, pero si Bolívar es bueno, no, Bolívar era un personaje histórico y traicionó a Bolívar y lo vendió a Miranda. Participa en la Revolución Norteamericana como oficial y participa en la Revolución Francesa. De hecho, si algún día van a Francia, pasen por el famoso Arco de Triunfo y ahí verán grabado el nombre de Miranda en agradecimiento de la República Francesa a todos aquellos que colaboraron en ese proceso. Así que no se lo pierdan. Y también te iba a decir, Rommel, que hay otro libro que yo lo voy a mencionar aquí, aunque lamentablemente no nos da tiempo, pero un libro que yo considero imprescindible para entender el mundo moderno y en particular Norteamérica. El libro se llama La democracia en América, escrita para mí por uno de los grandes pensadores de las ciencias sociales, que se llama Alexis de Tocqueville. ¿Ok? Ya lo escribo para que lo tengan por ahí. Bueno, se los mando después al grupo para que lo tengan. Bien, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Gracias, profe, chévere. Sí, yo cuando fui a Francia, cuando era más chiquito, también vi a Francisco Miranda ahí en el Arco del Triunfo y dije, bueno, ¿por qué? No entiendo, pero ya de grande uno se entera de las cosas. Muy chévere, gracias, profe. Ah, ¿viste? Qué bueno, bueno, ahí está, pues. Ahí está la prueba. Fíjense, después de esta parte del capítulo viene un largo desarrollo que hace el profesor Aveledo sobre diferentes autores. Yo aquí, bueno, por supuesto, yo les invito a que lo lean, obviamente, pero yo les diría que pongan el énfasis en los siguientes autores. En la parte, en el subpunto que se llama del Renacimiento al absolutismo, por supuesto, deténganse en la figura de Maquiavelo. Ahora vamos a hablar de él. Después de él, deténganse aquí en la página 54 y 55 en la figura que ya mencioné antes, de un autor central que es Hobbes. ¿Ok? Hobbes es un autor clave. Después hay otro punto que se llama de la Ilustración a las revoluciones atlánticas, y ahí hay unos autores que para mí son especialmente importantes. Bueno, para mí, cualquiera que sepa de esto. Uno es John Locke, que digamos es un autor que por sí mismo brilla, pero además porque en los planteamientos de Hobbes están, digamos, las ideas liberales que van a alimentar después todo el siglo XVIII, XIX y XX. Digamos que hay 2 autores claves para entender el pensamiento liberal. Uno es Locke y el otro es Adam Smith. ¿Ok?
Ahí me parece que es importante. Por supuesto, en la página 57, deténganse en las ideas de Rousseau, ¿ok? Y posteriormente de David Hume. Esos autores, por favor, trabajenlos con detenimiento. Ahora, ¿cuál es la importancia de Maquiavelo? Bueno, por supuesto, decir cuál es la importancia de Maquiavelo nos puede llevar toda la tarde. Pero básicamente, la importancia de Maquiavelo tiene que ver con dos ideas. Una ya se lo había, creo que mencionado cuando hablamos de la idea de política. Maquiavelo no es el primero, pero digamos que es el que de manera más clara y notoria plantea la idea de que la política debe ser estudiada a partir de la realidad histórica, económica y social y cultural. Es decir, digamos que es un acercamiento sociológico al fenómeno político. En vez de estudiarlo a partir de paradigmas teóricos, en vez de estudiarlo en función de planteamientos religiosos o teleológicos, Maquiavelo dice, no, la política hay que estudiarla tal como ocurre, tal como los hombres que tienen poder ejercen la política. Y ese elemento me parece que es clave, porque entonces con esto entramos en un concepto de política mucho más cercano a lo que posteriormente vamos a llamar pensamiento político, o más aún lo que vamos a llamar como ciencia política. Ese es un primer elemento del amigo. El otro planteamiento que se hace importantísimo, que plantea aquí Maquiavelo, es cuáles son los mecanismos reales por los cuales él lo llama el príncipe. ¿Por qué lo llama el príncipe? Porque recuerden que estamos hablando de un hombre que le toca vivir el Renacimiento italiano, y entonces Italia era un grupo de ciudades-estado gobernadas por cada uno por un príncipe que representaba la máxima autoridad. Posteriormente se van a ir creando los estados-nación, ¿ok? Francia, España, Inglaterra, etc. Pero entonces en ese momento la máxima autoridad era el príncipe de Venecia, el príncipe de Florencia, etc. Entonces, la pregunta que se hace Maquiavelo es muy interesante. También es una pregunta que tiene que ver en la forma en que opera el poder. Él se pregunta, ¿qué es lo que garantiza el ejercicio del poder y el verdadero poder a alguien, independientemente de si hay un componente hereditario? Él se pregunta, el punto no es si este príncipe es el verdadero príncipe heredero o no. El punto no es si este príncipe tiene el respaldo de la iglesia. Él considera que esas cosas son importantes, pero él va más allá y dice, no, hay una serie de mecanismos en el ejercicio del poder que son los que garantizan que alguien siga siendo príncipe, independientemente de si heredó o no heredó el poder. Ese me parece que es un punto muy importante y por eso Maquiavelo es relevante. Por eso incluso se hace otro planteamiento importantísimo, que es el siguiente. Maquiavelo se pregunta, dice, el buen príncipe, el príncipe que tiene una gran moral, es un mejor gobernante. Esa es una pregunta vital, incluso muy contemporánea. Es decir, tener buenas intenciones te hace un buen gobernante. ¿Ok? Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, el grupo del G20 se está reuniendo en este momento para debatir los problemas ecológicos. Entonces, todos tienen muy buenas intenciones, todos quieren salvar el planeta,
pero por ejemplo, en este momento, tratando de salvar el planeta, en varios países de Europa, por no querer construir centrales nucleares, están corriendo el riesgo de un mega apagón, por ejemplo. O, por ejemplo, el señor Biden habla de salvar el planeta, habla del calentamiento global, pero oigan bien, se apareció con 80 camionetas, no una, no dos, 80 camionetas al evento que estoy mencionando. ¿Ok? Y hubo más de 700 vuelos con aviones y jets que gastan muchísima combustible para encontrarse en este evento. Entonces la pregunta de Maquiavelo sigue siendo interesante. ¿Tener buenas intenciones garantiza que sea un buen gobernante? Es una pregunta extremadamente importante. Nazaret dice que no, que las buenas intenciones no son suficientes. Muy cierto, eso es verdad. Y Fátima también coincide. Bueno, nos quedan pocos minutos de esta última sesión. Nos queda hablar de Hobbes, de Rousseau y de Locke. Yo les iba a proponer terminar un poquito más temprano por algo muy importante, y es que yo en muy poco, ¿qué hora es? Son las 4:15. Yo a las 5 tengo que dictar un curso. Lástima que no puedan asistir porque es restringido, pero esto es un curso en el que voy a hablar de la situación actual de Venezuela. Lamentablemente no los puedo invitar porque es cerrado, pero podemos hablar de la situación de Venezuela en la próxima clase. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les mando la clase grabada sobre el capítulo 5, ¿ok? Sobre el estado de bienestar y el estado social de derecho. Y en la próxima clase veríamos el capítulo 6. Y por supuesto, pendientes del tema del examen. Si para la última clase no nos da tiempo de hablar en detalle del examen, yo no tengo ningún problema, oigan bien, en tener otra sesión adicional para que hablemos sobre los contenidos del examen, las dudas y las preguntas que tengan, y hablar sobre el tipo de examen. ¿Eso les quedó claro, diáfano? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces me voy a despedir por el día de hoy. Como les digo, me disculpan que termine un poco antes, pero es que si no termino ahora y me tomo algo caliente, no voy a tener voz porque tengo 2 horas más en muy poco tiempo. Bueno, muchas gracias por asistir, gracias por sus preguntas y por favor, cuídense mucho. No se Gracias, preocupen profe. porque Hasta luego. las cosas que yo hablo, no se preocupen porque las cosas que yo hablo en ese curso también las puedo compartir con ustedes después. Ok, bueno, cuídense mucho, chao, saludos. Chao, Que les profe. Chao, vaya- profe. Buenas Chao, tardes, que le vaya bien. igual.